El sol de junio golpeaba el desierto de Chihuahua con una intensidad que convertía el aire en algo casi sólido, ondulante y distorsionador, transformando el horizonte en una serie de espejismos que prometían agua donde solo había arena y rocas ardientes. Era el verano de 1916 y la región estaba en caos. La expedición punitiva estadounidense perseguía a Pancho Villa a través de miles de millas cuadradas de terreno hostil. Las fuerzas carrancistas aprovechaban la situación para consolidar poder, y la gente común quedaba atrapada entre múltiples ejércitos que cruzaban sus tierras sin aviso ni misericordia. Hermana Beatriz de la Concepción caminaba a través de este paisaje implacable con pasos que habían comenzado determinados, pero que ahora se habían vuelto torpes y desesperados por la deshidratación y el agotamiento. Tenía 28 años, aunque las últimas 48 horas la habían envejecido décadas. Su hábito de monja, que había sido blanco y negro inmaculado cuando salió del convento de Nuestra Señora de los Dolores en Chihuahua, ahora estaba cubierto de polvo del desierto hasta el punto de ser uniformemente gris, rasgado en varios lugares por arbustos espinosos a través de los cuales había tenido que forzar su camino, empapado de sudor que se evaporaba casi instantáneamente en el calor seco. Llevaba solo una pequeña bolsa de tela que contenía todo lo que había podido llevar en su huida precipitada: un rosario que había pertenecido a su abuela, una Biblia pequeña con páginas tan gastadas que algunas estaban prácticamente ilegibles, un pedazo de pan duro que había comido hacía horas, y una cantimplora de agua que había estado vacía desde el amanecer. No tenía mapa, no tenía idea real de dónde estaba o hacia dónde se dirigía. Solo sabía que tenía que alejarse del convento. Tenía que escapar antes de que fuera demasiado tarde, antes de que las paredes que una vez había visto como protección se cerraran completamente a su alrededor, convirtiéndose en prisión de la cual nunca podría salir. La decisión de huir no había sido tomada a la ligera. Beatriz había entrado al convento a los 19 años, con fe genuina y deseo sincero de dedicar su vida al servicio de Dios. Había creído en los votos que tomó. Había encontrado significado en las rutinas de oración y trabajo. Había sentido que estaba cumpliendo un llamado que había escuchado desde su adolescencia. Pero durante los últimos 2 años, bajo el liderazgo de la nueva Madre Superiora, Sor Magdalena, el convento se había transformado de comunidad espiritual en algo mucho más oscuro. Sor Magdalena era mujer de 60 años que había llegado de España con credenciales impresionantes del arzobispado y visión de lo que ella llamaba restaurar la verdadera disciplina monástica, que sentía se había relajado peligrosamente en el Nuevo Mundo. Había implementado reglas cada vez más estrictas, el silencio absoluto, excepto durante períodos de oración designados, ayunos que iban más allá de lo que era saludable o necesario, castigos físicos por infracciones menores, aislamiento prolongado para aquellas que cuestionaban su autoridad. Las monjas que intentaban contactar a sus familias o al obispado para quejarse, descubrían que sus cartas eran interceptadas, que estaban completamente cortadas del mundo exterior. Lo que finalmente había forzado la decisión de Beatriz de escapar fue el destino de Sor Carmen, una monja joven de apenas 24 años que había sufrido colapso mental bajo el régimen de Sor Magdalena. Carmen había comenzado a tener visiones que la Madre Superiora declaró heréticas, había desarrollado comportamiento errático que alternaba entre histeria y catatonia. En lugar de buscar ayuda médica, Sor Magdalena había ordenado que Carmen fuera encerrada en una celda de aislamiento indefinidamente, argumentando que los demonios debían ser expulsados a través de oración y penitencia forzadas. Beatriz había escuchado los gritos de Carmen durante la noche, había visto cómo la joven monja se deterioraba físicamente, y sabía que si no hacía algo, Carmen moriría en esa celda. Beatriz había intentado razonar con Sor Magdalena, argumentar que Carmen necesitaba atención médica, no castigo religioso. Esta confrontación había resultado en que Beatriz misma fuera amenazada con confinamiento por actitud rebelde y falta de obediencia apropiada. Esa noche,
Beatriz había tomado su decisión, escaparía del convento, llegaría a autoridades civiles o eclesiásticas que estuvieran fuera del control de Sor Magdalena y expondría lo que estaba sucediendo. Si era exitosa, podría salvar no solo a Carmen, sino a todas las otras hermanas que sufrían bajo este régimen de abuso disfrazado de piedad. La fuga había sido más fácil de lo que esperaba en términos prácticos. El convento no era fortaleza militar. Sus muros habían sido diseñados más para simbolismo que para seguridad real. Durante la noche, cuando las otras hermanas dormían y solo una monja anciana estaba de guardia en la entrada, Beatriz había escalado sobre el muro del jardín usando un árbol de higo cuyas ramas se extendían convenientemente. Había caído al otro lado con un golpe que la dejó sin aliento pero no herida. Luego había corrido hacia la oscuridad del desierto circundante sin mirar atrás. Pero lo que no había considerado completamente era qué tan inadecuadamente preparada estaba para sobrevivir en el desierto. Había crecido en ciudad, había pasado casi una década dentro de los muros del convento, no tenía experiencia con navegación o supervivencia en naturaleza. Había asumido vagamente que caminaría hacia el sur, donde sabía que había pueblos, que encontraría ayuda antes de que sus suministros limitados se agotaran. Esta suposición había demostrado ser peligrosamente optimista. Ahora, al final de su segundo día en el desierto, Beatriz estaba al borde del colapso. La sed era lo peor, una sensación que dominaba todo pensamiento, que convertía su garganta en algo que sentía como si estuviera recubierta con vidrio roto. Sus labios estaban agrietados y sangrando, su lengua hinchada, su piel quemada por el sol a pesar de las capas de su hábito. Había intentado caminar principalmente durante las horas más frescas del amanecer y el atardecer, descansando durante el calor del mediodía bajo cualquier sombra escasa que pudiera encontrar. Pero incluso esta estrategia estaba fallando, porque simplemente no tenía las calorías o la hidratación para mantener cualquier nivel de actividad prolongada. Estaba considerando seriamente si sería mejor simplemente sentarse y esperar a morir cuando vio algo que inicialmente asumió era otro espejismo. Una figura oscura acostada cerca de un afloramiento rocoso aproximadamente a 100 metros de distancia. Beatriz parpadeó, frotó sus ojos que estaban costrados con polvo y sal de sudor evaporado, miró nuevamente. La figura seguía allí, no se movía, pero definitivamente era real, no ilusión óptica. Con energía renovada nacida de desesperación, Beatriz caminó hacia la figura, sus piernas protestando con cada paso, pero llevándola adelante de todos modos. A medida que se acercaba, los detalles se volvieron más claros. Era un hombre, yaciendo de costado en posición que sugería que había caído allí y no había logrado levantarse. Vestía ropa que había sido de buena calidad, pero que ahora estaba desgarrada y manchada de sangre. Su caballo, un animal hermoso pero claramente exhausto, estaba parado cerca, sus riendas arrastrándose en el suelo, demasiado cansado para alejarse, pero aún lo suficientemente leal como para no abandonar a su jinete. Beatriz se arrodilló junto al hombre e inmediatamente vio la herida, una herida de bala en su hombro izquierdo. La sangre había empapado su camisa y formado un charco oscuro en la tierra debajo de él. El hombre estaba consciente, pero apenas, sus ojos entreabiertos mostrando pupilas dilatadas que se esforzaban por enfocar. Su respiración era superficial y rápida, su piel pálida debajo del bronceado del sol, señales clásicas de pérdida significativa de sangre y shock. Beatriz había trabajado en la enfermería del convento durante varios años, antes de que Sor Magdalena cerrara ese servicio. Había aprendido técnicas básicas de primeros auxilios y enfermería de las hermanas mayores, que habían pasado décadas cuidando a los enfermos. Su entrenamiento se activó automáticamente, empujando sus propias necesidades desesperadas al fondo de su mente mientras evaluaba la condición del paciente. La herida necesitaba ser limpiada y vendada inmediatamente para prevenir más pérdida de sangre e infección. El hombre necesitaba agua urgentemente, estaba claramente tan deshidratado como ella,
y necesitaba refugio del sol, que solo se volvería más brutal a medida que el día progresara. Beatriz miró alrededor evaluando recursos. El caballo tenía alforjas que probablemente contenían suministros. El afloramiento rocoso cercano proporcionaba algo de sombra. Era suficiente para trabajar. Se acercó al caballo, hablando suavemente para calmar al animal nervioso, que había estado parado sobre su jinete caído durante lo que probablemente habían sido horas. El caballo permitió que se acercara, tal vez reconociendo en su voz humana la promesa de cuidado. Beatriz revisó las alforjas y encontró tesoro. Una cantimplora casi llena de agua, algo de cecina seca, un paquete de vendajes limpios, una botella pequeña de aguardiente que podía usar como desinfectante, y lo más importante, otra cantimplora que estaba vacía, pero que podía ser usada. Primero bebió del agua ella misma, solo un poco aunque cada célula de su cuerpo gritaba por más, sabiendo que tenía que conservar la mayoría para el hombre herido y para limpiar su herida. Luego arrastró al hombre hacia la sombra del afloramiento rocoso, un esfuerzo que casi la derrota dado su propio estado debilitado, pero el miedo adrenalínico le dio fuerza que no sabía que poseía. En la sombra, Beatriz comenzó el proceso de tratar la herida. Usó el cuchillo del hombre para cortar su camisa, exponiendo completamente el daño. La bala había pasado limpiamente, entrando por la parte frontal de su hombro y saliendo por la parte de atrás, lo cual era bueno porque significaba que no había proyectil alojado que necesitara ser extraído. Pero había hecho daño significativo al tejido, y la herida estaba comenzando a mostrar signos de infección, a pesar de que probablemente había ocurrido solo horas atrás. Beatriz limpió ambas heridas con agua, vertiendo el líquido precioso generosamente, porque sabía que prevenir infección era más importante que conservar suministros en este momento. El hombre gimió cuando el agua tocó la carne abierta, sus ojos parpadeando abiertos más completamente por primera vez. Luego vertió aguardiente directamente en las heridas, y el hombre gritó, su cuerpo arqueándose del suelo, completamente consciente ahora a través del dolor ardiente del alcohol en tejido rasgado. Sus ojos se enfocaron en ella por primera vez, y Beatriz vio reconocimiento mezclado con confusión en su mirada. Él vio a una monja, una visión completamente inesperada en medio del desierto, y por un momento pareció preguntarse si había muerto, y esto era algún tipo de transición al más allá, pero el dolor de sus heridas siendo tratadas era demasiado real para ser visión post-mortem. Beatriz trabajó eficientemente, empaquetando las heridas con los vendajes limpios, atándolos firmemente para aplicar presión y detener cualquier sangrado continuo. Luego elevó el brazo herido del hombre en una cabestrillo improvisada que hizo rasgando tiras de su propio hábito, manteniendo el hombro inmovilizado para promover sanación. Cuando terminó le dio agua, sosteniéndole la cabeza mientras bebía sediento, teniendo que obligarlo a ir despacio, porque beber demasiado rápido cuando estaba tan deshidratado podía causar vómitos. Solo cuando el tratamiento inmediato estaba completo, Beatriz se permitió realmente mirar al hombre que había salvado. Era de mediana edad, quizás 30 y tantos, con rostro que habría sido guapo si no estuviera marcado por líneas de dolor y años de vida dura. Tenía bigote característico y ojos que incluso en su estado debilitado llevaban cierta intensidad. Algo en sus rasgos le parecía vagamente familiar, como si lo hubiera visto antes en fotografías o dibujos. El hombre habló, su voz ronca por sed y trauma. Le preguntó quién era, cómo había venido a estar aquí en medio de la nada. Beatriz explicó brevemente que era monja que había huido de su convento, que había estado perdida en el desierto durante 2 días, que lo había encontrado por pura suerte o providencia. No mencionó las razones específicas de su fuga. Esos detalles parecían menos importantes que la situación inmediata. El hombre la estudió durante largos momentos, luego tomó su propia decisión sobre qué revelar. Se identificó como Francisco Villa, aunque dijo que ella probablemente lo conocía como Pancho Villa. El nombre golpeó a Beatriz como un rayo. Por supuesto que conocía ese nombre, todo México lo conocía.
Pancho Villa, el general revolucionario, el bandido convertido en héroe nacional o demonio dependiendo de a quién preguntaras, el hombre a quien un ejército estadounidense entero estaba persiguiendo a través del norte de México. El shock de Beatriz debe haber sido visible en su rostro porque Villa sonrió débilmente, un gesto que hizo que hiciera mueca de dolor por el movimiento. Le dijo que entendía si esto cambiaba las cosas, si ella prefería dejarlo ahora que sabía quién era. Había muchas personas, especialmente dentro de la iglesia, que lo consideraban enemigo de Dios y de México. No la culparía por alejarse. Beatriz consideró esto seriamente. Había escuchado historias terribles sobre Villa, sobre violencia que había cometido, sobre pueblos que había saqueado, sobre ejecuciones sumarias que había ordenado. Pero también había escuchado otras historias, sobre tierra que había redistribuido a campesinos pobres, sobre escuelas que había establecido, sobre viudas y huérfanos que había protegido. Y más inmediatamente veía frente a ella no una figura mítica, sino simplemente un hombre herido que moriría sin ayuda. Respondió que había hecho votos de servir a los necesitados sin juicio, que su obligación como religiosa era ayudar al sufriente sin importar quiénes fueran. Si Dios la había guiado a encontrar a Villa específicamente en este momento, entonces había razón para eso que ella no necesitaba entender completamente. Su trabajo era simplemente hacer lo que podía para mantenerlo vivo. Villa pareció genuinamente conmovido por esta respuesta. Le dijo que había conocido muchos religiosos en su vida, algunos que eran hipócritas que predicaban caridad mientras vivían en lujo, otros que eran genuinamente santos que practicaban lo que predicaban. Ella dijo, claramente pertenecía a la segunda categoría. Durante las siguientes horas, mientras el peor calor del día pasaba, Beatriz cuidó de Villa y de sí misma con los recursos limitados disponibles. Compartieron la comida de las alforjas, porciones pequeñas de cecina y tortillas secas que eran como festín para ambos, dado su hambre. Bebieron el agua en sorbos medidos, sabiendo que tenían que hacerla durar hasta que pudieran encontrar más. Beatriz cambió los vendajes de Villa una vez, cuando comenzaron a empaparse con sangre fresca, observando con alivio que el sangrado estaba disminuyendo. Mientras trabajaba, hablaron. Villa le contó sobre la emboscada que había resultado en su herida, una patrulla carrancista, que había encontrado a su pequeño grupo de seguidores restantes 2 días atrás. Había habido tiroteo breve pero intenso. Villa había sido golpeado. Su caballo había logrado llevarlo lejos pero en dirección incorrecta, lejos de donde sus hombres restantes probablemente buscarían. Había cabalgado hasta que la pérdida de sangre lo había hecho tan débil que había caído del caballo, y había yacido donde cayó, asumiendo que moriría allí en el desierto, solo, derrotado, lejos de casa. Beatriz le contó su propia historia, sobre el convento que había amado, sobre cómo se había transformado bajo nuevo liderazgo, sobre Sor Carmen encerrada y muriendo, sobre su decisión de escapar para buscar ayuda. Villa escuchó con atención creciente, su expresión oscureciéndose a medida que ella describía las condiciones que habían llevado a su huida. Cuando terminó, Villa fue silencioso durante largos momentos. Luego habló sobre sus propias experiencias con corrupción en la iglesia, sobre sacerdotes que había conocido que bendecían las armas de hacendados que explotaban a campesinos, sobre monasterios que funcionaban más como prisiones que como comunidades espirituales. Pero también habló sobre religiosos que había conocido que eran genuinamente buenos, que realmente vivían sus votos, que arriesgaban todo para ayudar a los pobres y oprimidos. La revolución, dijo, no era contra la fe, sino contra instituciones que pervertían esa fe para mantener poder. A medida que el sol comenzaba a bajar hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos dramáticos de naranja y púrpura, ambos sabían que tenían que tomar decisiones sobre qué hacer a continuación. Villa estaba demasiado herido para viajar lejos, pero quedarse en este lugar sin agua ni suministros significaba muerte segura. Beatriz no tenía idea de dónde estaban o en qué dirección deberían ir. Villa, usando su conocimiento íntimo del terreno del norte de México, identificó su ubicación aproximada basándose en características del paisaje
que Beatriz no habría notado. Había pequeño pueblo llamado San Miguel, aproximadamente a 15 millas al suroeste, dijo, donde tenía simpatizantes que los ayudarían, pero 15 millas podían también ser 1000 para alguien en su condición. Beatriz propuso plan. Ella cabalgaría el caballo hacia San Miguel, traería ayuda de vuelta. Villa objetó, señalando que ella no sabía montar, que el caballo estaba casi tan exhausto como ellos, que una monja sola en el desierto enfrentaría peligros que él no podía protegerla de enfrentar. Pero ambos reconocían que no había realmente alternativa. Si se quedaban donde estaban, ambos morirían. Al menos, su plan ofrecía posibilidad de supervivencia. Villa le dio instrucciones detalladas sobre cómo encontrar San Miguel, describiendo marcas del terreno que debería buscar, explicándole cómo leer las estrellas si se perdía durante la noche. Le dio un anillo de plata grabado con su nombre que podía mostrar a sus simpatizantes como prueba de que venía de él. Y le hizo prometer que si no encontraba ayuda, si se perdía o era capturada, no revelaría su ubicación, sin importar qué amenazas o torturas enfrentara. Beatriz aceptó todas estas condiciones, aunque privadamente dudaba que pudiera resistir tortura real sin quebrar. Ayudó a Villa a una posición más cómoda contra las rocas, le dejó toda el agua restante, excepto la cantidad mínima que necesitaría para su propio viaje, y preparó el caballo lo mejor que pudo. Montar fue desafío mayor de lo que esperaba. Nunca en su vida había estado sobre un caballo, pero con instrucciones de Villa y varios intentos fallidos, finalmente logró sentarse de manera que no la lanzaría inmediatamente. El sol estaba tocando el horizonte cuando Beatriz comenzó su viaje hacia San Miguel, siguiendo las direcciones de Villa, confiando en que la providencia que la había guiado a encontrar a este hombre herido también la guiaría a ayuda. Miró hacia atrás una vez y vio a Villa observándola alejarse, una figura pequeña y solitaria contra las rocas masivas, y rezó con cada fibra de su ser que no sería la última vez que lo vería vivo. El viaje a San Miguel tomó toda la noche y parte del día siguiente. Beatriz se perdió 3 veces. Fue lanzada del caballo 2 veces cuando el animal tropezó, y en un punto fue perseguida por un grupo de coyotes que finalmente decidieron que ella y el caballo no valían Pero gradualmente, usando las estrellas y los puntos de referencia que Villa había descrito, encontró su camino hacia territorio más familiar, luego hacia caminos reales y finalmente a las afueras de San Miguel, justo cuando el sol del mediodía estaba en su punto más alto. El pueblo era pequeño, quizás 200 habitantes, pero tenía lo que necesitaba, personas que conocían y respetaban a Villa. Cuando mostró el anillo y explicó la situación, la reacción fue inmediata. Un grupo de hombres preparó caballos y suministros médicos, incluyendo un médico local que había tratado a villistas antes. Beatriz los guió de vuelta a través del desierto, retraseando su ruta, rezando en cada momento que no llegarían demasiado tarde. Encontraron a Villa donde lo había dejado, todavía vivo pero apenas, su condición claramente deteriorada durante las 28 horas que había estado solo. El médico trabajó inmediatamente, limpiando y revendando las heridas con suministros apropiados, administrando medicinas que combatirían infección. Construyeron una camilla improvisada y transportaron cuidadosamente a Villa de vuelta a San Miguel, un viaje de varias horas que tuvo que ser hecho con extrema cautela para no agravar sus heridas. En San Miguel, Villa fue instalado en casa de uno de sus simpatizantes, donde podía recuperarse escondido de patrullas enemigas. Beatriz permaneció con él durante los primeros días críticos, asistiendo al médico, cambiando vendajes, asegurándose de que tomara las medicinas prescritas. Gradualmente, la fuerza de Villa regresó. La fiebre de infección retrocedió. Las heridas comenzaron a sanar limpiamente. Durante este tiempo de recuperación, la conexión improbable entre la monja fugitiva y el general revolucionario se profundizó. Pasaban horas conversando sobre fe y revolución, sobre cómo las instituciones podían corromperse, pero los ideales podían permanecer puros, sobre las complejidades de tratar de cambiar el mundo cuando los métodos disponibles todos parecían imperfectos. Villa cumplió su promesa implícita de ayudar a Beatriz con su propia situación.
envió hombres de confianza a investigar las condiciones en el convento de Nuestra Señora de los Dolores. Lo que encontraron confirmó todo lo que Beatriz había descrito. Sor Magdalena fue removida de su posición, Sor Carmen fue liberada y dada cuidado médico apropiado. El arzobispado fue informado de los abusos que habían ocurrido bajo su supervisión nominal. Beatriz enfrentó decisión sobre su propio futuro. Podía regresar al convento, que ahora estaría bajo nuevo liderazgo, o podía elegir camino diferente. Después de mucha reflexión y oración, decidió dejar la vida monástica institucional, pero no su fe o su llamado a servir. En lugar de eso, se unió a las soldaderas, las mujeres que seguían a los ejércitos revolucionarios, no como combatientes, sino como enfermeras, cocineras, maestras, cuidadoras. Viajó con las fuerzas villistas durante los años restantes de conflicto activo, proporcionando cuidado médico a heridos y enfermos, enseñando a niños en campamentos temporales, siendo presencia de compasión en medio de violencia. Villa y Beatriz mantuvieron conexión especial hasta la muerte del general en 1923. Él la llamaba «mi ángel del desierto», bromeando que había sido enviada por Dios específicamente para salvar su vida ese día en el desierto. Ella respondía que quizás ambos se habían salvado mutuamente, que su encuentro había sido providencial de maneras que ninguno había anticipado completamente. La historia de cómo una monja fugitiva encontró y salvó a Pancho Villa herido en el desierto se convirtió en una de las muchas leyendas que rodeaban al general, contada y recontada con variaciones crecientes hasta que era difícil separar hecho de ficción. Pero en su núcleo permanecía verdad, sobre cómo dos personas en los momentos más desesperados de sus vidas se habían encontrado mutuamente, cómo actos de compasión podían crear vínculos que trascendían todas las divisiones sociales y políticas, y cómo a veces el camino hacia encontrar el verdadero propósito de uno requiere primero perderse completamente en el desierto.